La guerra espiritual en el Nuevo Testamento, lección 2. En esta segunda lección nosotros vamos a estar viendo el Satán que prueba a los cristianos. Lucas 22, 31 al 32. El Satán puede atacar a través de la vida sexual. 1 Corintios 7, 5. El Satán aprovecha las decisiones pecaminosas. 2 Corintios 2, 10 al 11. Y el Satán trabaja en oposición al Evangelio. 2 Corintios 4, 3 al 4. Y el Satán quiere destruir a los creyentes. 1 Pedro 5, 8. Hoy se necesita en gran manera un pensamiento claro, bíblico, sobre Satanás y la armadura espiritual. Particularmente como creyentes debemos estar conscientes de que la batalla contra Satanás y sus fuerzas de maldad es feroz, espiritual y necesaria. Debemos conocer a nuestro adversario. Debemos conocer la personalidad y la historia de Satanás. Debemos conocer sus estrategias, su poder y sus debilidades. Debemos saber cómo resistirlo y qué armas espirituales usar contra él. Debemos derrotarlo por la fe a través de vidas que den fruto y propaguen la verdad. Cristo, la Escritura, su propio corazón y las estratagemas de Satanás son las 4 cosas primordiales que usted debe estudiar y buscar entender en primer lugar y con mayor determinación. Thomas Book, en su libro Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo. La influencia de Satanás es evidente en el conflicto entre Caín y Abel, Ismael e Isaac, Esaú y Jacob, Egipto e Israel. La meta de Satanás es siempre la misma: eliminar la semilla escogida. La prueba es la orden de Faraón de destruir a todos los bebés varones de Israel. Prueba es el ataque de Egipto a los israelitas en el Mar Rojo. La prueba es el complot de Amán contra Esther y su pueblo. Satanás está al acecho en cada esquina a través de todo el Antiguo Testamento, como lo vimos la semana pasada en la lección 1, tratando de derrocar los propósitos a largo plazo de Dios. Satanás incitó a David a censar al pueblo. 1 de Crónicas 21:1. Satanás acusó de pecador al sumo sacerdote Josué. Zacarías 3:1. Eso también lo estuvimos viendo la semana pasada. Satanás trató de empobrecer al pueblo escogido de Dios a través de prácticas paganas asociadas con rituales de orgías, brujería, ocultismo y adivinación. Pero las campañas malignas de Satanás, sin importar cuán bien planeadas estén, continúan fallando, pues Dios las utiliza para alcanzar sus propósitos en vez de frustrarlo. Calvino dijo en una ocasión que está obligado a prestarle su servicio. En esta segunda lección nosotros veremos algunos pasajes de los evangelios y de las epístolas y veremos algunas tácticas malvadas de Satanás con la única intención de destruir y matar a los seguidores de Cristo. Veremos pasajes tales como 1 de Pedro 5:8, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y enfatizaremos lo que dice Santiago 4:7. Y también estudiaremos y analizaremos 2 de Corintios 2:11. No ignoramos las maquinaciones del diablo. Pero antes, algunos datos importantes. Satanás como diablo aparece unas 60 veces en el Nuevo Testamento, 40 de ellas en los evangelios. Satán aparece 34 en el Nuevo Testamento, la mitad en los evangelios y en Hechos, y la otra mitad en las epístolas y en Apocalipsis. Cito en esta noche a C.S. Lewis en su conocido libro
Cartas del Diablo a su sobrino. Este es un interesante libro que habla acerca de un viejo diablo que está instruyendo por medio de cartas a su sobrino para cómo atacar, destruir a los creyentes. Y una parte del libro dice así: mi querido orugario, toma nota de lo que dices acerca de orientar las lecturas de tu paciente y de ocuparte de que vea muy a menudo a su amigo materialista. No pierdas el tiempo tratando de hacerle creer que el materialismo es la verdad. Hazle pensar que es poderoso, o sobrio, o valiente, que es la filosofía del futuro. Eso es lo que le importa. Tu trabajo consiste en fijar su atención en este flujo. Enséñalo a llamarlo vida real. Y no lo dejes preguntarse qué entiende por real. Y escuche bien esta última cita que se menciona en el libro, que este viejo diablo le dice a su sobrino: todos los hábitos del paciente, o sea, del creyente o del humano, como se lo nombra en el libro, tanto mentales como corporales, están todavía de nuestra parte. Y es que el Satán prueba a los cristianos, queridos hermanos. Y quiero invitarles, por favor, que busquen en su Biblia Lucas 22, 31. Es muy importante que usted pueda buscar en su Biblia y leer conmigo este versículo, por favor. Leamos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En este versículo vamos a analizar dos palabras importantes. Os ha pedido. Este es un verbo, y escuche bien, hermano, este es un verbo que denota rogar de alguien para uno mismo. Y la palabra os del versículo 31 es plural, ya que Satanás no solamente quería tener a un discípulo, sino quería tener a todos los discípulos. ¿Para qué? La segunda palabra, para zarandearos. ¿Qué significa esta palabra? Significa apalear, aventar, cerner, zarandear. En Amós 9:9, que usted lo pueda anotar y después usted lo pueda leer todo el versículo, yo voy a leer la última parte, dice: como se zarandea el grano en la criba. ¿Qué significa esto? Bueno, ahí tenemos una imagen de una persona que está zarandeando el trigo. La zaranda o criba criolla era un material de metal, un aro de metal delgado y ancho que en el fondo tenía varios agujeros. Esto significa que la zaranda es un utensilio que se emplea para limpiar el grano, principalmente del trigo, de la paja, el polvo y otros sólidos no deseados con que se haya mezclado. Y la imagen que nos quiere dar aquí las escrituras es que significa o lo que nos quiere decir es que Satanás estaba pidiendo, o lo que la palabra de Dios nos está enseñando, es que él quería mover a los discípulos de un lado para otro con fuerza, sacarlos de su zona, lastimarlo, golpearlo, dañarlo. Esa es la idea que nos quiere dar la palabra de Dios. Y Sproul comentaba sobre este versículo, que somos pan comido para Satanás, ya que solo vino para hurtar, matar y destruir. Pero confiemos en el Señor, ya que la palabra os ha pedido, nos enseña de que Satanás no hace nada sin que Dios lo permita. Y eso lo pudimos ver nosotros en la lección 1
y más claramente en el libro de Job. La palabra nos indica que tiene que rogar a alguien para sí mismo. Satanás no puede hacer nada sin que Dios lo permita. Sección 2. El Satán puede atacar a través de la vida sexual. Ataca a los matrimonios a través de su vida sexual. Y una vez más, por favor, vaya conmigo a 1 de Corintios 7:5 y leamos este versículo. Dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente, escuchen bien esto, para ocuparos, dice, está hablando de los matrimonios, ya, no se nieguen el uno al otro, dice, a no ser que cuando se dediquen al tiempo de la oración, una disciplina espiritual. Esto es muy importante, todos los creyentes tenemos que hacer, tenemos que participar, tenemos que orar, y dice, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno. Y escuchen bien esta última parte, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, o como en otra versión dice, a causa de vuestra falta de dominio propio. Hermano, Satanás tienta al creyente. Satanás presenta al pecado como un gran deleite. No os tiente. Esta palabra significa probar, escudriñar, incitar, tentar. Satanás tienta al creyente. Y el propósito de esta clase de tentación es seducir a la persona para que peque. Satanás aún aprovecha estas situaciones de disciplina espiritual para perjudicar a los matrimonios cristianos. Satanás está al acecho, queridos hermanos. Y él aprovecha aún a estas personas que se están dedicando a algo piadoso. Aún ahí, en ese momento, Satanás está aprovechando la situación. Satanás utiliza cualquier medio para que nosotros pequemos y deshonremos a Dios. Pero ahora también Satanás no está detrás de todas nuestras tentaciones. Eso nos afirma Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14, que usted también lo puede buscar y leer en su casa detenidamente, ya que la misma palabra tienta, la misma palabra que aparece en 1 de Corintios, aparece también en Santiago capítulo 1. Pero aquí la idea es que Santiago se refiere a la tentación o prueba que surge de adentro, de apetitos descontrolados y de pasiones malvadas. Y es por eso que muy acertadamente David Paulvison bien dice en su libro: la Biblia habla muchas veces acerca de nuestra responsabilidad sin mencionar al diablo, pero nunca habla del diablo sin mencionar nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? Para estar atentos a las acechanzas, a las tentaciones de Satanás. Santiago 4:7 es nuestra responsabilidad, hermano, como creyentes. El Satán aprovecha las decisiones pecaminosas. Estamos en 1 de Corintios, ahora nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 11. Dice la palabra de Dios: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja. Para que Satanás no gane
ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pablo sabía que esto era un asunto especial, porque Satanás busca el ganar ventaja de nuestros errores como iglesia e individuos. Alguien describe cómo Satanás ama tomar ventaja y dice: este astuto comerciante, ese codicioso chupasangre, el que no devora casas de viudas, sino la mayor parte de las almas de los hombres. La palabra gane ventaja es utilizada en otros 4 versículos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos. Segunda de Corintios 7:2 dice: admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido y a nadie hemos engañado. Esta es la misma palabra. Primera de Tesalonicenses 4:6, que ninguno agravie ni engañe, esta palabra, es la misma palabra, en nada a su hermano. Esta palabra gane ventaja tiene la idea de hacerle trampa a alguien de algo que les pertenece. Cuando ignoramos las estrategias de Satanás, él es capaz de tomar cosas de nosotros, la cual nos pertenecen en Jesús, cosas como paz, gozo, compañerismo, un sentido de perdón, y utilizarlos en nuestra contra. Pues no ignoramos. Este es un verbo que está en un tiempo presente. ¿Qué significa eso? Que es una acción continua. Debemos estar atentos todo el tiempo de las estratagemas de Satanás. Pablo no ignoraba las maquinaciones del diablo. ¿Podemos decir lo mismo nosotros hoy en día? Sus maquinaciones. ¿Qué significa esto? Satanás tiene maquinaciones, tiene estrategia específica que él utiliza en contra de nosotros para ganarnos la ventaja sobre nosotros. Hermanos, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que no ignoremos estas estrategias. Él tiene estrategias y va a aprovechar cualquier momento, cualquier oportunidad, tanto en la iglesia como individualmente. Y aquí la idea en 2 de Corintios capítulo 2, desde el versículo 5, para que usted lo lea hasta el versículo 11, es acerca de la falta de perdón. Se habla de la falta de perdón. Pablo le está diciendo: ¿han perdonado a esa persona? ¿Ha habido este conflicto y han perdonado a esa persona? Ahora, a esto me hace pensar mucho cuando hay conflictos también en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Y si no perdonamos, Satanás se va a aprovechar de eso. Satanás va a aprovechar de eso. Si nosotros no perdonamos rápidos a nuestros cónyuges, a nuestro prójimo, a nuestro hermano, entonces no ignoremos. No ignoremos, hermano, que ahí Satanás puede aprovecharse. Sección 2.4. El Satán trabaja en oposición al Evangelio. Y aquí vamos a leer Primera de Tesalonicenses 2, 17 y 18. Por favor, busque ahí en su Biblia, Primera de Tesalonicenses 2, 17 y 18. Dice así la palabra de Dios: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez,
pero Satanás nos estorbó. En otra ocasión, el plan de Pablo fue cambiado por Dios, Hechos 16, 6 al 7, pero en esta ocasión Satanás estorbó. Y la palabra que aquí se usa es una palabra técnica que expresa el bloqueo de un tramo de carretera para frenar la marcha de una expedición. La obra de Satanás es arrojar obstáculos en el camino del cristiano y nuestra tarea es superarlo. Este verbo se emplea de cortar una carretera, de hacer impasable un camino. Así Pablo acusa a Satanás de cortarle el camino. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. También dice en Romanos capítulo 15, 22. Hermanos, cuando se está trabajando en la obra o tienes una misión de evangelizar, no nos debe sorprender que aparezcan obstáculos en nuestro camino. No nos debe sorprender eso. Impedimentos que no nos permitan realizar tal acción evangelística. Satanás va a impedir a toda costa de que se predique la palabra de Dios, ya sea que tú prediques al aire libre, que tú prediques en un lugar, en la calle, o tú estés predicando a tu vecino o a un amigo que estás hablando cara a cara con esa persona. Satanás, no nos debe sorprender que Satanás pueda actuar en ese momento para impedir que se presente el evangelio. En Hechos 4 se observa que Satanás ataca a la iglesia desde afuera por medio de los judíos que llamaron a un concilio, intimidaron y amenazaron a los discípulos para que no hablaran más en nombre de Jesucristo. En el capítulo 5 de Hechos vemos que Satanás ataca desde adentro de la iglesia. Él le dijo, dice en Hechos capítulo 5, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El texto nos dice que Satanás llenó, que significa rellenar, atiborrar, suplir. ¿De qué llenó su corazón? De orgullo y avaricia. Ahora hay que observar que en Hechos capítulo 5, versículo 4, la frase que dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Esto nos debe llevar a lo que dice una vez más Santiago capítulo 1, versículo 14. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión o concupiscencia. Dice un comentarista que el corazón de Ananías no pertenecía a Dios, sino a Satanás. Él voluntariamente se lo prestó para que lo llenara de avaricia y engaño y llegó a ser siervo del pecado. Ananías era responsable por su conducta porque Satanás no tiene poder alguno sobre el hombre sin su plena cooperación. Lo que el hombre tiene y puede hacer en este tema de la guerra espiritual es resistir a Satanás. Santiago 4, 7. Entonces hemos visto cómo Satanás impide que se extienda el evangelio y también ataca a la iglesia. Ataca a la iglesia. Veamos algunos obstáculos más de Satanás en el Nuevo Testamento. Satanás persiguió a los creyentes en Esmirna, en Apocalipsis 2, 9 al 10. Y aquí no vamos a analizar estos textos, pero que usted pueda anotarlo ahí en su cuaderno rápidamente. Satanás engaña a las naciones de la tierra. Apocalipsis 27 al 8, disfrazándose de un ángel de luz para conseguir sus propósitos. Segunda de Corintios 11, 14. Sus demonios fingen como agentes de la apostasía y son promotores del inicuo y del espíritu del anticristo. Se describe a Satanás como el padre de mentira. Juan 4, 44.
Y el libro de Apocalipsis dice que él engaña al mundo entero. Apocalipsis 29:2. El Satán quiere destruir a los creyentes. Primera de Pedro 5:8. Por favor, hermanos, vaya conmigo ahí en su Biblia a Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Me encanta a mí este versículo, el poder estudiarlo para esta lección. Ha sido de mucha bendición, mucha ayuda espiritual para mí, y espero que también al leerlo usted, porque la palabra de Dios es poderosa, es maravillosa, y realmente que pueda quedarse en nuestro corazón y en nuestra mente. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El león, hermano, ruge cuando ya tiene a su presa. El león también ruge por cuestiones territoriales. El león también ruge cuando tiene hambre y cuando va a atacar. El rugir del león es una señal de victoria. Sed sobrios y velad. Estos dos verbos, sobrios y velad, aparecen así juntos también en Primera de Tesalonicenses 5:6. Rápidamente yo se lo voy a leer, anótelo por favor ahí. Sed sobrio y velad aparece también en Primera de Tesalonicenses 5:6, que dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El sobrio tiene control de sí en toda circunstancia. La sobriedad es necesaria para la vigilancia. Aunque Dios tiene cuidado de nosotros y por eso echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, al mismo tiempo nosotros tenemos que ejercer, y aquí voy a resaltar por favor, tenemos que ejercer precaución y tomar acción positiva en esta cuestión de no ser devorado por el diablo. Sobre velad, la palabra velad, bueno, Satanás tiene sus maquinaciones, lo vimos en 2 Corintios 2:11, se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Esta situación demanda una vigilancia continua todo el tiempo, porque vuestro adversario, la palabra griega para adversario es antidikos, está compuesta de dos palabras: anti, que significa contra, y dikos significa juicio o demanda, como en corte civil. Es pues como nuestro contrincante en la corte civil. Esta palabra griega significa en general cualquier adversario. Pero no nos engañemos, el diablo no es adverso en todo. Nos es adverso en todo. Él es el enemigo, es homicida, es tentador. Hermanos, amigos, el mundo inconverso quiere que nos riamos al mencionar el diablo, para evitar que así lo tomemos en serio. Pero Pedro, la palabra de Dios, nos dice: sed sobrios y velad. El diablo es una palabra por transliteración, es decir, ha sido traída literalmente de la lengua griega, letra por letra y no por traducción. La palabra griega es diabolos y traducida viene siendo acusador o calumniador. Mateo 4:1 habla de cómo el diablo vino a tentar a Jesús
esperando lograr que Cristo hiciera algo de lo cual él pudiera acusarle. El diablo tienta al hombre para tener algo con que poder acusarle delante de Dios. Voy a decir eso otra vez. El diablo tienta al hombre para tener algo con que poder acusarle delante de Dios. Como león rugiente. Cristo es llamado león en Apocalipsis 5:5 para significar valor. Este león vino a conquistar, pero el diablo es llamado león para significar ferocidad. Él viene diariamente a herir. Recuerden que la persecución que fue librada en el tiempo del emperador Nerón estaba sobre los hermanos a punto de llegar. Y se requería mucha sobriedad y vigilancia de parte de los hermanos para no ser consumidos por Satanás. Aunque Satanás es llamado una serpiente para enfatizar su sutileza, aquí Pedro le llama león para enfatizar la feroz o lo feroz de su ataque. Como dijimos, el león ruge cuando tiene hambre y cuando tiene gran ira. El diablo sabe que el infierno ha sido preparado para él y para sus ángeles. Y quiere que el hombre lo acompañe allí. Quiere pues devorarle por medio de la tentación, de la carnalidad y la subsiguiente caída del hombre en la condenación. Este león tiene hambre y tiene ira respecto al hombre. Hermanos, otra vez digo, no nos engañemos, no podemos comprometernos en nada con el diablo. No es nuestro amigo en nada, es puro enemigo, es león rugiente, porque anda alrededor para devorar. En Lucas 22:31, Cristo le dijo a Pedro que el diablo había pedido a los apóstoles para zarandearlos como a trigo. Y eso lo vimos. Dios nos ha prometido incondicionalmente guardarnos de los ataques de Satanás. Por eso, nuestro deber como creyente, como hijos de Dios, es ser sobrios y velar. Él no es cualquier enemigo u oponente. Hermanos, la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es una guerra espiritual. Nosotros como creyentes, la guerra espiritual es 24/7 en nuestra vida. Dentro de nosotros, todos los días se está librando una guerra espiritual con nuestros pensamientos, con nuestra carne, con el mundo y con Satanás. Y Satanás va a utilizar cualquier medio, ejercicio de disciplinas espirituales, él va a utilizar falta de perdón en la iglesia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Él va a utilizar eso. Es por eso que él nos dice también en Efesios, no deis lugar al diablo. No demos lugar al diablo. Y nos manda y nos insta la palabra de Dios en Santiago 4:7 que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Y primera de Pedro 5:8 junto con primera de Tesalonicenses Tesalonicenses 5:6 nos dice que seamos sobrios y velemos en todo tiempo. En todo tiempo, queridos hermanos. Aplicación acerca de esta lección. Revisa si la falta de perdón u otro pecado es persistente en tu vida. Recuerda que el enemigo usa los pecados persistentes en sus maquinaciones para afectar tu relación con Dios y otros. Resiste la tentación sexual.
Si eres casado o soltero, bien puedes romper tu comunión con Dios por esta área. El enemigo espiritual lo sabe y te tentará a ello. Y 3, da por sentado que serás probado con el único objetivo de ser destruido por Satanás. Primera de Pedro 5:8. Él no simplemente está jugando contigo, sino que quiere verte morder el polvo. No es cualquier enemigo, queridos hermanos, pero el Señor no nos ha dejado solos. Pudimos ver en la lección 1 que Dios tiene el control, que Dios es soberano, que Dios va a guardarnos y va a cuidarnos. Y en esta lección 2 vimos cómo el enemigo sigue insistiendo y va a seguir en destruir a los creyentes. Porque déjeme decirle algo, si usted es un creyente, un hijo de Dios, usted es enemigo número 1 de Satanás. Pero no vivamos asustados por las acechanzas del diablo, porque el Señor es soberano y el Señor nos ha dejado su palabra para que nosotros nos afirmemos, nos agarremos de su palabra, obedezcamos la palabra de Dios, vivamos vidas íntegras delante de Él, resistamos a Satanás y Él huirá de nosotros. El Señor es soberano, sabe muy bien y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros y nos va a guardar. Hermanos, resistamos las acechanzas de Satanás. Que el Señor nos bendiga y podamos aplicar su palabra en nuestra vida. Muchas gracias.